Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido un viernes más al programa de Cuando la música es magia, diversidad musical y cultural, programa número 532. La verdad que siempre que llega a esos programas soy feliz. Aquí soy muy feliz con gente del programa y tenemos al compañero Gilberto, que es el que lleva los controles, y siempre con secciones, va a ir poquito a poquito entrando gente, ¿no? De los colaboradores que tengo. Y entrevistas, que tenemos todo el mes de febrero, ya vamos cargaditos de entrevistas, de cosas como siempre, ¿no? Y nada, ya empezamos, porque ya tenemos hoy tenemos por aquí a Roberto, que nos viene a hablar de Beethoven. Oye, que por lo menos nos ha dejado un poquito así de incógnita cada vez que entra, que ha venido 2-3 veces habla de la biografía de Beethoven, ¿no? Y cada vez que entra, nos enganchamos un poquito más. Y te digo, te voy a ser sincero, estaba deseando que viniera porque, oye, te dejó ahí y queremos saber un poquito más de la vida de Beethoven, ¿vale? Pues nada, quiero mandar un saludo a una persona muy, muy, muy especialita. Ella es Amalia, que me acordé de ti hoy, Amalia. Un saludo grande para ti, que lo sepas, y para toda tu familia. Saludo a toda la gente que nos escuchan, que nos ven, que escuchan el programa en directo, que lo escuchan por la mañana, por la tarde, por la noche, que lo escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias por estar ahí, son muy importantes. Bueno, ya empezamos con la sintonía de Efeméride de Pedro Manuel Santana García. Bueno, pues hoy tenemos una efeméride muy, muy especial y un tema precioso. La escuchamos. Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y hoy destacamos una frase del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano: la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera
pienso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Roberto Carlos, el progreso, la verdad que es lo que te decía, ¿no? Precioso tema y siempre con efemérides y buenos temas, ¿no? Pues bueno, pues ahora vamos a irnos con ese espacio que tiene aquí nuestro compañero Roberto, que te agradezco un montón, Roberto, que como a toda la gente que tengo aquí de colaboradores, que estés por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes y noches. Bien, aquí estamos. Te digo, estaba deseando, no sé, nos ha dejado un poquito así, ¿sabes? Cada vez que viene aprendemos un poquito más y uno, ¿sabes? Llega un momento que dice, oye, estamos deseando a ver cómo es la siguiente parte que viene, ¿no? Sí, vender la biografía. Esto lo hizo muy bien Dickens en su día, que era vender las novelas leídas por él mismo por fascículos. Entonces tenía a la gente enganchadísima, claro, porque no podían leer el libro, no podían comprar el libro, entonces lo que hacía era primero leerlo por capítulos sueltos y en el momento que la gente ya conocía la obra se enlazaba a comprarla y a volverla a leer y a difundir. Bueno, aquí estamos con una obra que yo ya he terminado hace tiempo y que ahora estoy resumiendo para ti, que habíamos dejado por allí en el capítulo 16, esta obra de Jan Swafford en la editorial Acantilado número 357 que tenemos aquí en papel, que se titula Beethoven. Sin más presentación, lo habíamos dejado, si no me acuerdo mal, en el capítulo 16 que se titula Homies semejantes. Beethoven ya tiene 32 años y ya sabe que se va a quedar sordo, por lo menos ha tenido un síncope. Mira, estaba viendo, me tropecé en internet ahora mismo antes de venir, un cómic sobre Beethoven y le retratan en esa secuencia en la que él tiene un arrebato de furia muy en su línea y cae desplomado de una silla y cuando se levanta se percata que, además del susto de desvanecerse y caer rotundo en el suelo, se percata que ya no escucha, que ha perdido no por completo el oído, pero va en camino de ello. Además de que Beethoven está lidiando con una muy mala enfermedad. Él tiene una enfermedad difusa, digestiva, que le trae de muy mal traer. Pasa por épocas muy malas de diarreas, vómitos, migrañas, y aún así sigue componiendo. Pero este momento catastrófico en el que él tiene que empezar a asumir que se va a quedar sordo, hay un momento en que escribe una carta autoconfesional, se conserva, manuscrita. Uh-huh. Sí, se conserva, se puede ver en internet. Pero es una carta que es una especie de autoconfesión, pero que escribe a sus dos hermanos, pero que él nunca va a desvelar. Se conoce cuando él muere. Que aquí hay un fragmento que a mí me gustaría leer. Él la escribe a Johann y Caspar, que son sus dos hermanos, en 1802. Él tiene 32 años y voy a leer un fragmento porque vamos a ver hasta qué punto él es consciente de lo que se le viene encima y cómo sobrevive a esto. Muy bien. Dice, ¿cómo podría aceptar una enfermedad en el único de los sentidos, que en mi caso debe ser más perfecto que los otros? Un sentido que antes poseía en la más alta perfección, una perfección como pocos en mi profesión han gozado. Oh, no puedo hacerlo, y por ello os pido que perdonáis cuando veis que me retiro, pese a que hubiera estado encantado de irme a vosotros, y mi desgracia es doblemente dolorosa, porque estoy destinado a ser mal comprendido. No puedo sentirme relajado con mis semejantes, no puedo asistir a cultas conversaciones, no puedo participar en el mutuo intercambio de ideas. Debo vivir prácticamente solo, como un exiliado. Y así ha sido durante los últimos 6 meses que he pasado en el campo, forzándome a cuidar mi oído lo más posible. Mi inteligente doctor casi dio en la diana de mi presente estado de ánimo, aunque a veces me resisto a ello dejándome llevar por mi anhelo de compañía. ¿Por qué humillación la mía pero qué humillación la mía cuando alguien se está junto a mí, oye una flauta en la distancia y yo no oigo nada? O cuando alguien oye a un pastor cantando y de nuevo sigo sin oír nada. Incidentes como estos me llevan a la desesperación. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo mi arte me ha detenido. Me parecía imposible dejar este mundo antes de haber creado todo lo que soy capaz de crear.
Es esa tremenda tragedia de saber que te vas a quedar sordo, pero que dependes de ello, lo oculta durante un tiempo hasta que ya es inevitable que todo el mundo lo sepa. La sordera le va a impedir no componer, pero sí tocar en público. Hay un momento que habíamos dicho que Beethoven tenía una triple faceta, que era dar clases, componer y después improvisar el piano. Llega el momento que solo puede componer un papel. Lo importante de esto es, la moraleja de esta carta, quizá, es que solo le queda, él es un sagrado estoico, a él solo le queda ser heroico en el arte, es decir, se va a aferrar a su capacidad de componer de una manera absoluta. La única manera, como lo dice aquí, dice, antes de haber creado todo aquello que soy capaz de crear. Como decía Nietzsche, años más después, los grandes artistas son conscientes de que son un destino, tienen algo por el que hacer, tienen una obra por plasmar, y por tanto él se va a encerrar ahí. Lo que pasa es que le va a convertir, pues como a Goya, en una persona más intratable de lo que era. A esta carta se le ha llamado el testamento de Heiligenstadt, porque es donde lo escribió. La casa todavía se conserva y él va a releer esa carta continuamente. Por cierto, se la dedica a sus hermanos y dice: para mis hermanos Karl y puntos suspensivos. Odia tanto a Johann que no escribe su nombre. Es una persona que no soporta haber escrito las personas que odia, para que veas qué temple y qué carácter tiene. Bien, una vez vamos a pasar a la página 482 porque a mí me interesa para bien o para mal. El problema es que este libro te adentra en su modo de ser, su modo de vida, su modo de comportarse, su modo de pensar. Ten en cuenta que hay un momento en que cuando él ya no puede escuchar nada, usa unas libretas con las cuales se comunica con los demás, con lo cual, y esas libretas se conservan, decenas, con lo cual se ve lo que piensa, lo que dice y cómo se lo dicen los demás. Es decir, tu pensamiento interior queda escrito ahí y él no las destruyó, con lo cual podemos rastrear cómo trataba a los demás, qué les escribía, qué les decía, cómo pensaba. En la página 482 hay una anécdota bastante interesante sobre su segunda sinfonía. Dice: la segunda sinfonía es una obra extravagante, cómica, pero había también una broma del propio compositor en el curso del programa. Beethoven no había tenido tiempo de escribir la parte del piano del tercer concierto para piano antes del concierto, tan solo unas partes orquestales. Así pues, la música existía solo en su cabeza, porque ese es un problema que él tiene continuamente, es los amanuenses, quién le pasa sus garabatos a una partitura y después editarlo y después venderlo. Es más que a él lo engañaron, ¿no? Con sus partituras. Bueno, le pirateaban. Eso le pirateaban. Como no había copyright, sí, esto le pirateaban. Entonces, entre que lo copiaba alguien y lo pasaba al editor, el editor lo podía revender. Sí. Y cuando él se daba cuenta, se estaba sonando por otras ciudades y en realidad él no lo había estrenado. Él tenía muchos problemas con eso. Y así se convirtió también en un gran paranoico de sus partituras, de sus composiciones. La música solo existía en su cabeza para ir tomando cuerpo a medida que improvisaba. Nadie en aquellos días interpretaba de memoria ante el público. Beethoven llegó al escenario, saludó, se sentó al piano y colocó un fajo de partituras en el atril. El joven director Ignaz von Seyfried, que le había asistido en los maratonianos ensayos, porque llegó a hacer ensayos de 10 horas, fue designado para pasar páginas, el pasapáginas, la persona que se sienta al lado del pianista y le pasa la página. Cuando Beethoven abrió la parte solista, Seyfried descubrió que las páginas estaban llenas en su mayoría de compases en blanco, partitura en blanco, con apenas algunos jeroglíficos egipcios que recordaban ciertos pasajes al compositor. Seyfried se pasó todo el concierto en estado de pánico, esperando las inclinaciones de la cabeza de Beethoven para pasar las páginas de una música invisible que no estaba escrita. En la cena posterior, Beethoven se rió a gusto de la ansiedad que pasó el pasapáginas. Ahí nos vemos y hasta qué punto, por un lado, es la seguridad de una persona que tiene toda la música en la cabeza, y por el otro lado, el otro que ve la partitura y la ve a medias y no sabe cuándo llega la última nota para pasarle la hoja. Esa es la manera de él de tocar.
empieza a componer la sinfonía en re mayor, opus 36, escribe también la sonata para violín y piano número 9 en la mayor, opus 47, sonata Kreutzer. Es que él, entre que se ponía y lo terminaba, podían pasar años, con lo cual es muy difícil datar una partitura, no ponía fecha tampoco, con lo cual se toma como fecha, o cuando él dice que lo va a empezar, pero a veces no lo empieza, o sobremanera como fecha de la partitura cuando se vende o se toca, ¿vale? Entonces, en la sonata para violín y piano número 9 en la mayor opus 47, sonata para Kreutzer de 1802, ha tomado un sentido legendario porque esta sonata, que es bastante especial, ha tomado un sentido legendario para la nueva generación romántica. Los románticos que están por venir la escuchan y les encanta, les embelesan. Empiezan a entender que quizá se oye de lejos la quinta. Quizá él empiece a explorar sonidos más allá del clasicismo de su época, aunque él nunca se consideró romántico. Eso fue una etiqueta que le puso, como ya veremos, un escritor romántico que se llama Eta Hoffmann. Pero esta sonata Kreutzer va a tomar características legendarias, tan legendarias que el mismo Tolstoy le dedica una novela que se titula La sonata Kreutzer y va sobre un matrimonio, ¿vale? El mismo Kreutzer, cuando terminó de tocarla, porque normalmente tú componías para la persona que te pagaba o para que a alguien le ibas a hacer un homenaje y le regalabas la partitura y te pagaba. Este Kreutzer en persona llega a decir a Héctor Berlioz que la sonata le resultaba escandalosamente incomprensible. Porque él llega, claro, Beethoven llega un momento que se sale de las formas establecidas, pero la gente le escuchaba, le pagaba, pero decían, en una parte, el mismo Berlioz recoge un manuscrito en donde dice que no, que bueno, que sí, que muy bonito, pero yo no entiendo ese ruido, no entiendo que esa música. Bien, después escribe 7 bagatelas para piano. Hay que incidir que vive por y para la música, con lo cual su producción de música no para. Es una persona que piensa en levantarse el día siguiente y tocar, componer, vender. ¿Esté enfermo o no esté enfermo? ¿Cómo? Pararía cuando está enfermo, porque llega momentos que tiene unos procesos digestivos muy malos y para. Pero él está creando, pasea, compone, su mente está, anota. aunque esté enfermo, está no para, mente, es como un ajedrecista. Sí. Pasamos a la página 502, donde se hace mención al hecho de que él echaba de menos tener un piano que hasta ese momento no existía. El piano que nosotros conocemos es un desarrollo que viene del clavicémbalo, el clavecín y el pianoforte. Entonces, en agosto de 1803, más o menos, espero no equivocarme, el constructor de pianos Erhard envió a Beethoven desde París como regalo un piano de última generación que incluía más notas en el registro superior. Su rango era de 5 octavas y medio. Recordamos que una octava es de do a do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, una octava. Así, cada vez que llegues de do a do es una octava. Con lo cual, su rango era de 5 octavas. De do a do, 5 veces y media. Alargándose más allá del usual fa agudo por encima del pentagrama hasta do. Y estaba dotado de un mecanismo más pesado y un sonido más robusto, al estilo británico, en el que los delicados pianos vieneses. Él no le gusta, por cierto, habla muy mal de los vieneses, horrible, ya lo hablaba mal Mozart, porque eran diletantes, eran snobs, era gente que lo único que quería era divertirse, pero no quería saborear la música ni apreciar la novedad. Entonces le regalan ese piano. Beethoven dijo estar encantado con el Erhard, se escribe así sin H, Erhard. Pronto crearía con su ayuda obras que harían época. Más tarde, quizá inevitablemente se sintió insatisfecho con el pesado mecanismo e intentó aligerarlo. Aún así, el Erhard sería su principal instrumento durante años. Es decir, es que es sintomático, es que Beethoven necesita un piano nuevo, porque quiere tocar y no tiene teclas, ¿vale?
la preponderancia en la época moderna de un solo constructor y un solo estilo. Hoy el Steinway representa una evolución reciente. En esa época había diferentes pianos, diferentes sonoridades, diferentes registros, y hoy está establecido que el Steinway es el Rolls Royce de los pianos. Hoy quien tiene, pero claro, es como tener un caballo. Quiero decir, un Steinway vale un dinero, es una cifra enorme, ¿vale? Bien, avanzamos un poquito más. 1803 tiene un plan. Él se le mete en la cabeza escribir una ópera. Sabe que tiene que, o desea conquistar París, desea conquistar, ser famoso en Francia, y quiere escribir una ópera, ir allí y estrenarla, pero él no sabe que nunca irá. Ese será un plan fallido y le va a costar una pesadumbre brutal, porque él lo que quiere es empezar a ser famoso a nivel europeo. Y sin embargo, escribe a París, quiere vender una ópera, quiere ir allí, estrenarla, ser conocido, y nunca va a poder ir. Avanzamos al capítulo 17, El cielo y la tierra tiemblarán. Seguimos en el año 1803, porque hay unos años en que él empieza a componer mucho, ¿vale? Y muy variado, y va hacia las grandes sinfonías, va hacia la quinta, tienes que llegar a la novena. Cuidado, tienes que llegar a la novena, la cual además se dice entre los músicos que es la techumbre, la que te puede llegar a destruir, porque ¿quién ha hecho 10 sinfonías de ese calibre? Bien, 1803, sinfonía número 3 en mi bemol, llamado Heroica. Aquí la escriben sin H, Heroica. Está dedicada inicialmente a... Vámonos a la página... Está inicialmente dedicada a Beethoven. Perdón, miento. A Beethoven no, está dedicada a Napoleón. Vamos a pararnos aquí en la página 512 porque a mí me interesa. Se retrata muy bien cómo componía. Dice, mientras escribe los apuntes sigue el ritmo con sus manos y sus pies, maldice las notas por su contumacia, porque para Beethoven el acto de componer es un proceso físico y mental. Es decir, él se movía, gesticulaba, pisoteaba. Era una persona que vivía con el cuerpo. Tú ves la foto de él, por lo que me estás contando, la foto que tú ves, y vamos, me lo imagino así como tal. Vamos a ver, yo no sabía, yo veo la foto y digo, vale, pero ahora que me lo estás diciendo, ¿sabes? Bueno, los cuadros que se hacen de él, el problema que tenemos con los cuadros siempre en esta época es que rara vez sabemos si estaba él al lado. Hay un par de cuadros más o menos fidedignos de él, pero es verdad que se le pinta con, es que no se peinaba y se vestía muy mal y tenía una pose furibunda, era además enorme, muy fuerte, era muy fuerte. Dice, pasa horas perdido en sus raptos improvisando el teclado. Las ideas fluyen desde sus dedos para convertirse en sonidos y en un cuaderno de notas sobre una mesa junto a él fija los sonidos antes de que se vayan. El acto de componer era un proceso tan físico como mental. Todo su cuerpo se va involucrando en ello. Cada día, haga el tiempo que ama, camina por las colinas. Es como Schopenhauer, o como Nietzsche, o como Kant. Salen primero a pasear, se inspiran o se evaden un poco y regresan a casa a componer. Por los bosques y los senderos campestres, gruñendo, aullando, agitando los brazos mientras dirige la música en su cabeza, deteniéndose para escribir las ideas en los cuadernillos de bolso que lleva consigo. Con lo cual era bastante... las personas que le vieran dirían que es un loco. Ya habíamos comentado una anécdota que le vio un campesino y decía que ese hombre que caminaba por allí era un loco. Bien, él se embarca a escribir. El autor dice que incide mucho que él no es un romántico, sino que es un hombre cultivado y educado desde la ilustración, la filosofía de la ilustración, la racionalidad, la humanidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, lo que va a expandir la Revolución Francesa. Pero bien es verdad que él conoce a Napoleón. ¿Te conocieron? No te lo puedo decir algo de memoria. No me atrevo a decirlo. Creo que más adelante hay un pasaje. Vale. Pero él sabe de quién es Napoleón. Él era una persona, Beethoven era una persona que leía el periódico, que estaba muy informada sobre, y leía incluso enciclopedias para estar informado, aunque no sabía multiplicar.
porque quedan unos manuscritos de que él, cuando tiene que hacer cuentas de números, él suma y suma y suma y suma y suma para hacer multiplicaciones. O sea, si tuvieras 4 veces 30, él tendría que sumar 4 veces 30. No haría 30 por 4, porque no sabía multiplicar, ¿vale? Bien, en la página 512 se nos habla de esta manera de componer, ¿vale? Y aquí hay un libro, para quien le interese, pero que esto ya es una exploración muy grande, que no vamos a pararnos aquí, es cómo él compone desde una totalidad. Él piensa en una totalidad y después va ensamblando las partes, es lo que se llama aquí el cema, ¿vale? Los temas. Él ensambla temas y les encuentra un desarrollo, pero ese desarrollo ya lo tiene en la cabeza. Entonces, hay un libro, pero que sería para explorar, ¿vale?, de B. Cooper, que se llama Creative Process, que es el sistema creativo musical. Pero eso es para meterse en filosofía de la mente, en filosofía creativa, en cómo juegan los compositores para crear. En la página 512, en la 518, si no me equivoco, a ver. ¿En cuánto te leíste el libro, Roberto? No, el libro me llevó tiempo. Me llevó tiempo porque yo podía aguantar leyendo a lo mejor 20 páginas, pero es que son 1400. Entonces divide, fueron meses, pero meses en los que yo me sentaba a leer. Además es un libro, como ves, tiene partituras. Yo hasta aquí no llego. Es un libro técnico. Pero me imagino que es lo que hemos hablado, ¿no? Que tú, por ejemplo, lo estabas leyendo y parabas y querías saber muchísimo más. Que siguiera, ¿sabes? Lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, es que es un libro bastante completo. Aprendes historia, el contexto en el que vive. Aprendes sobre otros compositores que aquí no se mencionan. Sobremanera Haydn, Mozart, ¿vale? Pero te está hablando de los instrumentos, te está hablando de composición, te está hablando de partituras, porque hay momentos en los que hay verdaderas explicaciones de partituras que yo no alcanzo, ¿lo ves? Aquí tiene el English del Prometeo y te pone unos 10-12 compases y los analiza. Entonces yo hasta ahí no llego. Sí, sí. Pero es un libro absolutamente completo y después incide mucho también en la vida personal, en su psicología. Por ejemplo, dice, mientras Beethoven improvisa el teclado y garabatea, pasea, dirige, aúlla, da patadas al suelo, aporrea la mesa. En su manera de... La gente le debería de llamar poderosamente la atención de que era una persona extraordinariamente muy temperamental, ¿vale? Aquí empiezan a hablar... aquí mira, en la página 558 hace una mención de Mozart, de su manera de componer. Y dice, Mozart escribió una vez que cuando llegaba al final de una obra, terminada una obra, aún así sentía dentro de sí la totalidad de toda la obra resonando. Cuando nosotros terminamos una obra, lo más que te quedas a lo mejor con un estribillo, una melodía, pero para Mozart la música era un todo, un tónico, un todo global. No se dividía en fases. Es decir, él tenía omnipresente la música en una globalidad, cosa que yo no sé cómo se puede hacer eso. Bien, avanzamos hacia la heroica. En la página 560, él va a empezar a componer la sinfonía número 3, que se la va a dedicar a Napoleón, hasta que empieza a conocer que Napoleón se autocorona, porque Napoleón fue aquel vestigio, aquel militar que aspiraba a ir anulando las monarquías absolutas de Europa. Pero en el nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, lo que fue imperializando Europa. De hecho, tenía un proyecto europeo. El concepto de Europa, hay quien dice que en realidad es napoleónico. Porque el primero que tiene un concepto global de fusión de naciones es Napoleón. Pero no hay que olvidar que lo hacía manu militari. Es decir, mediante batallas. Porque lo que hace Napoleón, que más adelante no sé si se cita, es romper el sacro imperio germano-romano. Lo último que quedaba del imperio romano, que era Centro Europa, eso lo va a romper en una batalla Napoleón. Con lo cual, lo que veían el resto de las monarquías absolutas es que Napoleón es un peligro para la estabilidad política, para la tradición. Y hay que combatirlo. Lo meten en dos islas, ¿no? En la primera se le escapa.
Pero, claro, había esa duda sobre si Napoleón iba a ser el libertador, el que iba a traer la libertad, anular las monarquías absolutas, quitar los reyes, tal como se había hecho en París, en Francia. Pero lo que veían es, y lo vimos nosotros aquí, ¿no? A nosotros nos puso el hermano Pepe Botella, ¿no? Si no me equivoco en historia. Lo que iban poniendo era su ley, hasta que se autocorona él a sí mismo en la catedral, en París. Con lo cual, cuando Beethoven se entera de eso, tacha con un plumín el nombre de Beethoven y la quiere llamar heroica, pero ya no la Sinfonía de Napoleón, la Bonaparte, ¿vale? Dedicada inicialmente a Napoleón la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, llamada heroica, pero siempre se le ponen unos subtítulos, ¿vale?, que la abrevian. Dedicada inicialmente a Napoleón, visto como un libertador de las monarquías absolutas, pero cuando se autocorona como emperador, Beethoven tacha su nombre de la portada. Está aquí en la página 590, un momentito. Es que lo dice aquí. Hay un momento. Ahora Beethoven escuchaba que el héroe a quien admiraba como libertador, hasta el punto de haber modelado su obra más ambiciosa en torno a la figura de Napoleón, se había autoproclamado emperador. No se detuvo a pensar en las cuestiones prácticas, tampoco intentó minimizar la importancia de la noticia. Entendió perfectamente de qué se trataba. Napoleón no era un libertador, sino que estaba ahí para favorecer su propio poder y su propia gloria. En un arrebato de ira, Beethoven le gritó a Ries, que es un colaborador: «Así que es un hombre vulgar. Ahora pisoteará todos los derechos humanos y se ocupará de su propia ambición. Se pondrá por encima de todos y se convertirá en un tirano». Arrancó la portada de la sinfonía, la rompió en 2 pedazos y la arrojó al suelo. Una persona muy formada, ¿vale? Él pensaba, como todo el mundo, que iba a ser el libertador, y lo que se encontraron es un presunto tirano, una especie como de Hitler, ¿no? Voy a imponer el sistema aquí a toda Europa. Bien, avanzamos un poquito. Las generaciones que vendrán posteriores, románticas del siglo XIX, vieron con razón en la música de Beethoven la revelación de una conciencia y de una personalidad individual. Le pusieron el rótulo de romántico, aunque él no rehuía de ello. En su formación y en su temperamento, Beethoven no fue un romántico y nunca se llamó a sí mismo revolucionario musical. Basó gran parte de lo que hizo en la tradición, en modelos y en autoridades, fundamentalmente Haydn, de quien está la estructura completa, perfecta de las sinfonías, y de Mozart, de quien está la creatividad, ¿vale? Basó gran parte de lo que hizo en la tradición, en modelos y en autoridades, y jamás pretendió hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva del pasado. Fue más un evolucionista que un revolucionario. Se le podría llamar, y así es como lo dice Jan Swafford en la página 562, un evolucionista radical, alguien con una voz única. En la práctica, pues, el nuevo camino no era completamente nuevo, sino más bien una consolidación técnica y estilística, llevar más allá lo que ya tienes. Dice, sin embargo, las generaciones posteriores del siglo XIX van a ver en esa música, en la música de Beethoven, una especie como de revelación, como si estuviera hablando una conciencia única, el personalismo del héroe, el individuo como héroe, fundamental en la visión romántica, fundamentalmente de Holman, ¿vale? Los románticos se apartaron de lo que Novalis, un poeta alemán, llamó la fría voz de la razón y exaltaron lo apasionado, lo inaccesible, lo inimaginable, lo sublime, lo grande y lo terrible, porque la música de Beethoven es verdad que si oímos la quinta suena algo terrible, suena como una catástrofe, como que va a ocurrir algo tremendo, y la música te está avisando de es poderosa, brama, ¿vale? Entonces los románticos... Pero ¿por qué le llamamos románticos, Roberto, si no lo eres? Porque Eta Hoffmann, que es un escritor de estilo gótico, de los elixires del diablo, yo leí la novela y es bastante interesante, aunque hay otro escritor que escribió El monje, que hablan del doppelganger, del desdoble de personaje, lo que es la novela gótica están haciendo en ese momento. Entonces escuchan a Beethoven
y le ponen ese rótulo cuando él no quiere rótulos, ¿vale? Dice, los románticos se apartaron, Beethoven sería el compositor pues por antonomasia para la siguiente generación musical romántica, al que resonaría como su afirmación de lo vivido. Pero Beethoven no era un romántico ni un revolucionario, ni un demócrata, cuidado. Página 567. Era un republicano que había alcanzado su mayoría de edad en la revolución de la década de 1780. Todo por la fraternidad y la liberté, pero no remotamente égalité, igualdad. Libertad y fraternidad sí, pero igualdad. Él era un aristócrata, él decía que él se había ganado por su puño y esfuerzo, por su esfuerzo se había ganado su posición, y por tanto lo único que tenían que hacer era reconocerle y que él tenía un estatus, una jerarquía. El pueblo en su conjunto era chusma para él. Eso no es ser demócrata. Él se creía un ser especial, ¿vale? ¿Un ser superior puede ser? Dice, Vox Populi, Vox Dei, dijo más tarde, nunca creía en ello. Bueno, sí, él se creía una persona, sí, bastante superior. De hecho, ninguneaba a muchos compositores. Al mismo Haydn, hasta que no muere, no habla bien de él. Entre 1804 y 1806 compone la sonata para piano número 23 en fa menor, opus 57, conocido como Appassionata. La partitura está dedicada al conde Franz Brunswick. Está considerada como una de las 3 sonatas para piano más notables de su periodo medio, junto con la sonata Waldstein y Les Adieux de opus 81. Sin embargo, no volverá a componer otra sonata hasta pasado más de 5 años. Mi madre. Empieza a componer, sí, las sonatas las detiene, empieza a hacer otros proyectos, pero se pasa sin componer 5 años. Recupero aquí algo anecdótico, simpático. Dice, no había un programa de mano para proporcionar alguna orientación y en este momento ni tan siquiera llevaba el nombre de Bonaparte ni de Heroica. Como siempre, la dirección de Beethoven fue extraña. El 7 de abril de 1805 en el Theater an der Wein, el público del estreno debió de quedar atónito. Van a ver, si no me equivoco, el estreno de la tercera sinfonía. Como siempre, la dirección de Beethoven fue extraña. Él se sube al atril, en los pasajes fuertes se ponía de puntillas. Agitaba los brazos como si fuese a echar a volar. En los pasajes más suaves, literalmente se arrastraba de cuclillas bajo el podio. Con lo cual, la gente debería decir, sí, este hombre es muy excéntrico. Al final, Beethoven se mostró visiblemente ofendido porque no le aplaudieron mucho. Al mismo Beethoven. Y dice, en la página 611, después de estrenar la tercera, hay un periódico, que no sé alemán, se llama Die Freimetüre, que es el periódico. En el periódico se hace una crítica y dice, ha sido interpretada una nueva sinfonía en mi bemol de Beethoven sobre la cual los connoisseurs, los expertos y los aficionados musicales se han mostrado divididos en diversas facciones. Avanzo. El público y Herr Beethoven, que dirigió él mismo la obra, no estaban contentos el uno al otro al final de la velada. Antes de nada, los ensayos no se hacían con personas 100% profesionales y los ensayos eran deprisa y corriendo. La acústica a lo mejor tampoco era la mejor, con lo cual eso Beethoven, todas esas alteraciones le ponían de los nervios. Para el público la sinfonía resultaba demasiado difícil, demasiado larga y el propio Beethoven demasiado maleducado, puesto que no se inclinó en reconocimiento de aquellos que lo aplaudieron. Esto es muy Bob Dylan, pero claro, estamos en el siglo XX. Sí. Bob Dylan, por ejemplo, se ha pasado décadas sin saludar. Él sale, yo lo he visto. Él sale, toca y se va. Da igual que aplaudes más, da igual que aplaudes menos. Nunca va a mirar al público, nunca va a dar las gracias y se va. Bien. En realidad Beethoven apenas podía haber esperado nada mejor de una crítica del estreno. Pero él no lo veía así, ni tampoco las generaciones siguientes que la leyeron. En tiempos posteriores, críticas como esta alimentarían el mito romántico de que el genio y la revolución jamás son comprendidos en su propia época. Va a escribir, un momentito, que me necesito orientar. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 9 menos 20. Ahora, ¿cuánto queda? Quedan 20 minutos. Vale.
vamos por la tercera sinfonía, pero paradójicamente la crítica da un vuelco y la tercera sinfonía va a empezar a convertirse en un símbolo total. Vámonos hacia el capítulo 19. Él empieza a tener, por la época en que se produjo el estreno público de la tercera sinfonía, en abril de 1805, el arte y la vida de Beethoven se habían caldeado hasta límites casi insoportables. Tenía un estado muy precario de salud, fiebres, abscesos terribles y dolorosos, dolores de cabeza, episodios de vómito y diarrea, el deterioro de su oído, iba conociendo a mujeres de las cuales se va enamorando. Él nunca va a poder optar a casarse con nadie, porque además se enamora o de gente muy joven o de condesas. La condesa Josephine von Deyem. Y el enamoramiento a él le produce malestar, porque primero es muy apasionado y después, cuando ve que no puede optar a casarse con esa mujer, cae en depresiones terribles, ¿vale? Él va a componer la siguiente composición, que claro, es que lo que es la paradoja de la vida es que hay cosas que no nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo entender. En primer lugar, en la página 646 se habla de que escribe una obertura que se llama Leonor, y él escribe por primera vez lo que se llama una pieza programática o poema sinfónico, es decir, una obra que dibuja imágenes y relatos a través de melodías. Y eso es un invento muy de él. Lo que más tarde se va a llamar como poema sinfónico o pieza programática. Es la Leonor número 2. Pero hay una composición muy pequeñita que es como un regalo para una mujer de la que estaba enamorado, y resulta que es una de sus grandes melodías más conocidas, que es ni más ni menos que una bagatela. Bagatela es una especie como de improvisación sin importancia, una minucia, ¿vale? Algo que tocas en un momentito, que tampoco es muy elaborado ni es muy largo. Se llama bagatela y es ni más ni menos para Elisa. ¿Qué? Para Elisa fue dedicado a ni más ni menos que a Ceres. Aparece catalogada como W00 O mayúscula 59. Se llama Für Elise o Für Ceres porque estaba dedicada a una condesa que era Teresa de no sé qué. Disculpa porque no me la sepa. Y dice, también titulada para Teresa, es una bagatela para piano solo, compuesto en la menor por Beethoven. Es una de las obras más conocidas del compositor. Pues bien, a él le extrañaba. Esa popularidad le llamaba mucho la atención porque no le daba mucha importancia. Era una improvisación que había escrito y, sin embargo, como era tan popular y famosa, a él le chocaba. La pieza fue publicada por primera vez en 1867 en una transcripción de Ludwig Noll, supuestamente basada en un manuscrito autógrafo de cuya existencia no existe prueba, porque él no la firmó. Esta. El musicólogo y pianista Luca Ciantore ha demostrado en su monografía Beethoven al piano, Barcelona 2010, que existen pruebas suficientes para afirmar que Beethoven no fue quien dio la forma definitiva a esta obra y que Ludwig Noll se basó en realidad en los esbozos de un manuscrito de Beethoven. Bien, eso ya son cuestiones internas. Voy a terminar, para ir terminando, vámonos aquí a la 818, un momentito por favor. Bueno, decirte que estás aquí en Cuando la música es magia, diversidad musical y cultural, que tenemos la sección de Roberto, que estamos conociendo a Beethoven, la verdad que súper interesante. Bien, avance un poco más, me salto todo esto. Antes de nada quiero saludar a alguien que yo creo que nos está escuchando porque me ha avisado y a mí me hace mucha ilusión que esté al otro lado escuchándonos, Joan Antoni, un amigo, un amic mío de cuando yo viví en Ses Illes Balears y al que yo quiero y aprecio profundamente y con quien regularmente nos llamamos por teléfono y hablamos de libros, de lecturas, y un saludo y un abrazo muy grande si es que estás ahí escuchándonos. Y vamos a terminar con... ¿Tú sabes una cosa, Roberto? Dime. Y te lo digo de corazón, no lo digo ni por presumir ni por nada, ¿no? Mucha gente me dice, oye, me está gustando la sesión esta. Lo oye gente... Bueno, bien. La verdad que es guay. Pues espero que aguanten más porque todavía vamos por la página 600. Sí. No, interesante, está muy Me muy pego un interesante. salto porque hay un escritor
y con esto más o menos termino, pero bueno, en la página 648 Beethoven había llegado a un acuerdo sin precedentes. Beethoven llega a hacer cosas con sus partituras que nunca había logrado ni soñado Mozart, ni Haydn, que es cobrar un porcentaje por el dinero de la taquilla. Y se negaba a creer las cifras de la recaudación. Él quería que le estafaban. Él veía enemigos por todos lados. Von Braun había encendido la sempiterna convicción de Beethoven de que todo el mundo quería estafarle, cuando él era el que a veces estafaba a los demás. Von Braun le explicó pacientemente que aunque las localidades más caras se habían vendido, no había ocurrido lo mismo con la galería. Caminando de un lado a otro de la habitación, Beethoven gritó: «Yo no escribo para la multitud, escribo para los entendidos». El Barón replicó diciendo algo que hubiera debido pensar dos veces antes de decírselo a Beethoven. «Pero los entendidos no son suficientes para llenar nuestro teatro. Necesitamos la multitud para recaudar dinero, y puesto que habéis rechazado hacer ninguna concesión hacia ella en nuestra música, la culpa es solo vuestra. Si hubiéramos ofrecido a Mozart el mismo porcentaje de la recaudación de sus óperas que os hemos dado a vosotros, se habría hecho rico». Aquello fue la gota que colmó el vaso. «¡Quiero mi partitura inmediatamente!», bramó Beethoven, rojo de ira. El barón mandó a un sirviente que trajera la música. Cuando regresó el barón, intentó calmar al encolerizado compositor. «Lo siento mucho, pero confío en que reflexionéis con más calma». Beethoven arrancó la partitura de las manos del sirviente y salió airadamente de la habitación, pasando por delante de Rockel sin verlo siquiera. Rockel entró en la habitación y halló a Von Braun consternado. «Beethoven está muy alterado», dijo el barón. «Vos tenéis alguna influencia sobre él. Intentadlo todo, por favor. Prometedle cualquier cosa en nombre para que podamos recuperar esta obra para nuestro teatro». Rockel se apresuró a intentar persuadirlo, pero Beethoven no quiso oír hablar más del asunto. La partitura fue metida en un cajón y ahí se quedó. Y así, a causa del orgullo y la desconfianza, el propio Beethoven sepultó su ópera durante casi una década entera. Este es Beethoven. Nos vamos a quedar aquí. Ya nos entraremos en el capítulo 18, escrito para Beethoven. Y si podemos escuchar un poquito de fondo la quinta. La quinta, se han escrito muchas cosas sobre la quinta, por supuesto. La quinta sinfonía en do menor, opus 67, también conocida como Sinfonía del Destino, fue compuesta por Beethoven entre 1804 y 1808, es decir, 4 años. Es la quinta de sus 9 sinfonías. La partitura está dedicada, por supuesto, a un personaje que es Johann Franz von Lobkowitz. A este lo va a maltratar, lo humilla, lo medio insulta en público. Eso que le dedicó esto, ¿no? Sí. Qué pasada. Y el hombre tuvo tanto temple que le perdonó, pero insultar a un conde podía ser hasta cárcel. ¿Vale? Fíjate y al conde Andrei Razumovsky. Sus 4 movimientos son un allegro de sonata, un andante y un scherzo interrumpido que comprende las últimas partes. Bien, comienza con el célebre motivo, que son un tresillo de negra en sol, por lo menos yo lo tengo aquí clave de sol, como ves. Un tresillo son 3 notas unidas, 3 negras unidas por una barra superior, eso se llama un tresillo. En FF, forte, forte, y después un mi con puntillo. Y es el famoso corto, largo, el ta, 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 ta. Y aquí lo ves. Y esta es desde su estreno en el Teatro an der Wein en Viena el 22 de diciembre de 1808. La obra adquirió un notorio prestigio que continúa hasta la actualidad. Se trata de una de las piezas más populares interpretadas de la música clásica. El escritor Eta Hoffmann, E.T. Hoffmann, esta A se la puso él en nombre de esta A que ves aquí, ETA, como el grupo terrorista, pero aquí, ETA, esa A es Amadeus, en nombre de Mozart. Se lo autoimpuso Hoffmann. Él se llamaba Edmund Theodor y después se puso Amadeus por Mozart. Esta Hoffmann la describió como una de las obras más importantes de todos los tiempos. La sinfonía y su motivo inicial, en particular, con frecuencia aparecen en la cultura popular, aparecen en discos, en rock and roll, en publicidad. Y por tanto, aquí tenemos, mira, es que lo bonito de Internet hoy es que puedes ver hasta el manuscrito. Con lo cual yo invito en Internet, en Spotify, hay una página que se llama Obra Cronológica Beethoven, entras y tienes todas las composiciones en un Excel, en casillas, y tú vas clicando y vas entrando y la vas
sabiendo cuándo la compuso, a quién se la dedicó, cómo se llama, etcétera, etcétera. Esta es la primera página autógrafa de la Quinta Sinfonía. Posiblemente es que él era ya tan famoso que firmaba. Ten en cuenta que cuando lleguemos a la muerte, de él se arrancaron todos los mechones de pelo que tenía, porque la gente quería tener algo de él, ¿vale? La composición de esta obra tuvo un largo proceso de maduración, desarrollándose desde los primeros esbozos, que datan en 1804, tras haber acabado la Sinfonía Heroica, que iba de por medio. Esa es capacidad de ir componiendo algo, compones algo de por medio, lo acabas, y cuando lo acabas, vuelves a retomar el proyecto inicial y lo acabas. Es decir, un paréntesis interno, esa capacidad de sobrellevar varios proyectos. La partitura autógrafa original fue propiedad de ni más ni menos que Felix Mendelssohn. Entonces, nos quedamos aquí, nos quedamos en la tercera, y yo espero no haber aburrido, haber sido didáctico, interesante, y que las personas que nos escuchen puedan, el lujo es asomarse a leer esta obra, o si no, cuando menos acercarse a la obra de Beethoven, cualquier composición. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Beethoven madura su sonido, va evolucionando, como hemos dicho, es un evolucionista radical, pero yo no pensé que me iba a escuchar las sonatas de Beethoven y con esa emoción tan deslumbrante. Puedo garantizar que no aburre, suena absolutamente contemporáneo. Es una virtud que tiene, que a mí me deja absolutamente pasmado. Puede bramar, pero después es dulce hasta lo infantil, hasta lo tierno, y no es necesario tener una formación musical en ningún instrumento ni saber solfeo para disfrutar a este hombre tan peculiar, paradójico y un hito en la historia de la música de la humanidad. Me gustó la anécdota esta de que cuando estaba el que le acompaña, ¿no?, que veía esto y el tío era, vamos, diciendo, oye, ¿y esto? Increíble, la verdad. Este hombre, después de todo, la gente lo adoraba, ¿no? Cuando murió, bueno, él cuando lo querían todo de él, ¿no? Que el pelo, la mecha del pelo y todo eso. Sí, él llega a ser, él ya en vida es absolutamente famoso en toda Europa. Es absolutamente famoso en toda Europa. Lo que pasa es que, claro, esas dificultades de editar. Ten en cuenta que el problema con los que se veían estas personas es que no existía copyright de sus partituras, y después la música no se grababa, para bien o para mal. Quiero decir, su música tenía que ser contratada con músicos, con un teatro, y imponer que se sonara su música. Él más adelante lo que hace es 4 horas de música en un teatro, de su propia música, y hay una parte en la que él toca el piano. Es decir, tú tienes que vender tu producto. Hoy sería absolutamente, no sé, increíble, ¿no? Sí. O sea, no nos cabe en la cabeza que una persona del calibre de Mozart o de Beethoven tengan que ir llamando a puertas a vender lo que tocan, porque hoy nos parece que se vendería todo. Te digo, el público que iba gozó de música. El público que iba a sus conciertos. Pero eran minorías, claro, eran minorías. Cuando a él le dice, no has gustado con la tercera, es que los que te van a apreciar son una minoría. Es verdad que la minoría selecta, los grandes aristócratas, todos tocaban el piano, el violín, sabían de música, pero no te la pagaban, no había garantías. Vamos a ver, cuando hablamos hoy de música, en el siglo, y ya no hoy, pero en el siglo XX los grandes músicos contemporáneos que se han hecho millonarios lo han sido gracias a vender discos. Hoy ya no existe eso. Pero los primeros que tocan en China o en Rusia son los Beatles. Los que suenan en todo el planeta son los Beatles. Pero porque hacen giras mundiales, hay aviones y porque se venden los discos. Pero vender una partitura. Ten en cuenta que la quinta, lo estuve leyendo y si me excedo de tiempo me avisas, la quinta sinfonía se toca en España 30 años después de haberse compuesto. O sea, en España la primera vez que se toca por una orquesta en vivo es 30 años después. Con lo cual, hoy eso no ocurriría. Hoy sería colgado en YouTube o en cualquier plataforma. Y acaba de noticia de ayer que me acabo de enterar, Mark Knopfler saca nuevo LP. Y anticipa un single y lo cuelga gratis, con lo cual todo el que tenga internet accesible ya lo está escuchando. ¿Qué pasa?
Lo bonito es que, una vez más, yo invito a todas las personas que nos escuchen que rompan el miedo a buscar en YouTube cualquier composición de Beethoven y que indaguen cualquier melodía, un Spotify, los 10 primeros, las 10 primeras selecciones. No aburre. Y además, yo le puedo garantizar que no suena terriblemente igual. Quiero decir, tú saltas a esta canción y es una exploración musical. Es tan plural, tan prolífico, tan fértil, que aunque tenga un sistema propio de componer, no aburre, porque no suena igual. Esto no es pop, esto es para una vez que te introduces en el mundo de la música clásica, yo la considero como la geometría más abstracta y pura y exacta que hay en lo musical, porque cuando sales de aquí, como no te vayas al jazz, pero de ahí para abajo, toda la música rock, los rockeros quisieron ser sinfónicos y se llamó rock progresivo sinfónico, pero todo el resto de música que escuchamos es endeble. Tú cuando te metes en esto es como si estuvieras dentro de un poliedro de 1.000 millones de lados. No te aburre. Tienes que tener la capacidad de sentarte con un tiempo, sin prisas, y escuchar sin prejuicios. Y a medida que te vayas haciendo a la música clásica, te hará volar. Yo he caminado por ahí, ya me has visto caminar por ahí por los caminos de alrededor del volcán, y yo me ponía sinfonías de Beethoven y a mí se me iba el tiempo. Y no sé tocar el piano y no sé solfeo, pero en el momento que conoces ese palacio, es un palacio que te embelesa, te cautiva. La verdad que Roberto nos deja embelesado, la verdad. Este mes de enero tuvimos ya esta sección de Beethoven, ahora llegará en febrero, que tendremos por aquí también. Nos queda mucho para acabar. Vamos por la página 600, pues saltaré más. Lo que pasa es que me resulta tan difícil resumir el libro, porque cada capítulo hay algo. Cada capítulo de este libro incide sobre un hecho histórico, sobre un acontecimiento biográfico, sobre una partitura. Entonces, espera un momentito. El libro tiene la friolera de 1.300 páginas y vamos por las 600, que es por aquí, el capítulo 18. Vale. Pero yo intentaré abreviar. Te vamos a tener para un... Por lo menos yo he hecho... para 3 capítulos más. Vale, estupendo, Roberto, genial. Si tú quieres, vamos. Hombre, y no aburrimos al personal con Beethoven. Y hay un día, sí que es verdad, que el último sí le deberíamos dedicar solo a escuchar fragmentos. Vale. Para que la gente tome bocaditos y les pongamos lo más famoso de Beethoven. Vale, me parece perfecto. Y no, sinceramente, aquí vas a estar hasta que tú quieras. Lo tengo muy claro, ¿sabes? Aquí apostamos por la cultura, por la música, gente como tú nos aporta muchísimo. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a Gilberto, también muchas gracias a ti por estar ahí, a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana y hasta el martes que viene. Buenas noches.